Hola, 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 mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá de vuelta con ustedes, su amigo Cochi Alcorta Samples para todos ustedes. En esta oportunidad haciendo un nuevo video tutorial en mi Corpa 4X. Y en esta oportunidad vamos a descubrir juntos, o les voy a mostrar un poquitito cómo se realiza la carga de samples de manera individual en este teclado magnífico. Aquí tengo mi pendrive, mi USB, como le dicen en otros países. Acá en Argentina le decimos pendrive, ¿sí? O puerto USB. Y bueno, hoy vamos a aprender cómo cargar samples de manera individual y cómo guardar un set. O sea, cómo salvar todo en un set en este teclado, y tanto en este teclado como en la línea PA. Esto aplica para Corpa 600, Corpa 700, Corpa 1000, el PA 2X, el 3X y bueno, 4X. Hasta ahí sé que son todos muy similares y que tienen un procedimiento muy parecido para lo que es carga de samples y programación del teclado. El único que no conozco hasta el momento, es porque nunca tuve uno en mis manos, es el Core PA 5X, que es un poquitito más avanzado, pero bueno, algún día, si Dios quiere, por ahí lo podré tener. Si por lo menos es que entra en Argentina o se empieza a vender. Pero bueno, por el momento vamos a descubrir cómo hacer carga de samples de manera individual en el Core PA 4X. Y como les dije, bueno, aplica para la mayoría de los teclados de la serie PA. Bueno, como verán, acá tengo mi pendrive o USB, lo conectamos en el slot de acá arriba del teclado. En este teclado está acá a la derecha, ¿sí? No sé si alcanzan a ver. Inserto el pendrive como primera medida, ahí lo reconoció. Y estando parados en zone, digamos en un sonido normal, lo que tenemos que hacer es apretar record, ¿sí? Entramos desde el botón record, que aquí se ve a la izquierda, y ahí nos abre esta pantalla que dice empty. Eh, y bueno, y acá desde la pestaña de arriba ya nos da las opciones para poder empezar a cargar los samples. Comúnmente por ahí lo que nosotros podemos llegar a pensar es que hay que cargar el sample de acá, de esta opción que dice load sample, pero no es así. En estos teclados se carga desde la función import, ¿sí? Entonces abre import y acá automáticamente me abre lo que sería el disco rígido interno de este teclado, porque me figura disk. Entonces lo que tengo que hacer es abrir esta pestañita acá y ya direccionarlo a lo que sería el USB. En el USB me aparecen todos los archivos que me reconoce el teclado, que están en el pendrive. Y bueno, yo acá, por ejemplo, tengo una carpeta con más de 800 samples KMP, que son de samples individuales. Entonces me dirijo ahí, tengo que seleccionarla y recién ahí puedo poner Open. Una vez que pongo Open, ahí empieza a abrir, me dice aguarde un momento, ¿sí? Y ahí ya me abre todo lo que sería la lista de samples KMP. Como verán, tengo muchísimos. Y bueno, lo que podemos hacer ahora es cargar, no sé qué es cargar, para que más o menos tengan una noción de cómo se carga. Vamos a seleccionar, por ejemplo, trompeta soft suave 1, ¿sí? Eh, Tenemos que pararnos sobre el nombre del sample que queremos y recién ahí darle Open. Una vez que le damos Open, recién ahí nos abre la muestra KMP y la carpeta que contiene todos los multisamples, ¿sí? Ahí no nos va a mostrar nada. Como verán, yo pongo Open, no nos muestra nada, pero no se preocupen, porque igualmente lo que vale es que el teclado muestre esta muestra que dice KMP. Una vez que dice KMP, que estamos parados sobre KMP, recién ahí le ponemos Load, ¿sí? Entonces cargamos, acá si queremos le podemos cambiar el nombre, ¿sí? Directamente nos da la opción de poder cambiar el nombre. Le podemos poner, qué sé yo, por ejemplo, trompeta soft, que es el nombre que se llama la trompeta. Soft o suave es lo mismo. Le ponemos OK y ya directamente lo va a cargar, no con el nombre que estaba, sino con el nombre que yo le acabo de poner. Le ponemos OK, are you sure? Yes, ¿sí? Y ahí empieza la barrita donde dice aguarde un segundo y ya automáticamente lo cargó. Una vez que vuelve a esta pantalla, significa que el sample ya está cargado, ¿sí? Antes de irme de esta pantalla, quiero mostrarles que en este teclado también pueden
editar samples, se puede samplear directamente desde el teclado. Hay muchísimas opciones que se pueden hacer, no solo cargar samples o borrar también algunos samples que tengamos, sino que también se puede samplear directamente presionando acá donde dice Record, ¿sí? Hay que enchufar cualquier instrumento, o sea, un micrófono. Acá, como verán, se puede seleccionar tanto un micrófono como una línea. Y enchufando algún instrumento, un teclado, por ejemplo, otro teclado, una guitarra o lo que sea, se puede samplear directamente poniendo desde acá, desde donde dice Record. Bueno, yo en este caso no tengo nada. No tengo nada enchufado para grabar, pero bueno, esto lo vamos a hacer en otro video, que es muy interesante saber que también se puede samplear directamente. Podemos tener las mismas funciones que, por ejemplo, tenemos en un Core Kronos o en teclados que samplean directamente, no solo que cargan y admiten samples, sino que samplean directamente también. Esto es muy bueno. En esta pantalla tenemos memoria info, ¿sí? Vemos que este teclado tiene 1,5 GB de memoria libre. Yo tengo, por ejemplo, 29 multisamples, 29 samples cargados, y recién voy teniendo 67 MB de memoria y ocupada, ¿no? 67 MB de memoria, pero tengo 1,5 GB. Así que tengo para cargar, si quiero, un montonazo de samples. Bueno, sample info. Acá dice la cantidad de samples y multisamples que tenemos. Loop, acá se pueden loopear, se pueden arreglar los samples que ya tenemos cargados. Por ejemplo, pues si algún sample está que suena y a los 2 o 3 segundos se corta, también lo podemos loopear. Esto es muy bueno también. De acá también se pueden editar los samples y bueno. Bueno, lo que quiero mostrarles, bueno, acá tenemos todas las muestras de samples individuales, por ejemplo. Ven que todas las teclas suenan en una sola nota. Significa que, por ejemplo, el Stereo Polysynth del Roland D50 está sampleado en 10 partes. Entonces cada parte es una nota. Ven que yo voy tocando otras y va cambiando. Bueno, estos son los samples individuales, ¿no? Por ejemplo, el sample de Noche de Brujas. Y bueno, después un montón de samples más, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, a la opción menú, por ejemplo, acá menú, apretamos Exit y menú, acá nos podemos abrir la pantalla de multisamples. Y acá me va a mostrar la cantidad de multisamples ya armados que están, o sea, el sample en toda la extensión del teclado, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, estos samples que aparecen acá en todo este listado suenan de manera, salen secos porque no tienen efectos ni nada por el estilo. Yo, por ejemplo, el último sample que cargué, lo cargué acá en esta que dice trompeta soft, ¿sí? Que es una trompeta suave, pero acá en esta parte de sampling el sonido suena seco. Entonces lo que ahora vamos a descubrir y aprender es cómo levantar este sonido en un sonido, valga la redundancia, y cómo ponerle efectos y demás para guardarlo como un sonido, como un patch. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es, teniendo cargado el sample que cargamos recién, nos vamos a Exit y volvemos a apretar Record para poder salir. Record, y acá nos pregunta si queremos salir de modo sampling. Le ponemos que sí y no nos hagamos problema porque el sample ya quedó guardado en la memoria interna. Entonces ahora lo que podemos hacer es agarrar algún sonido de user. Como verán, yo me fui a user acá y ya tengo unos cuantos samples cargados. Tengo un montón de samples, o sea, son 29, 30 más o menos lo que les mostré. Ya los tengo armados acá, los tengo armados y seleccionados en lo que sería el user 1. En mi página de acá, digamos, en estos lugares. Como verán, acá tengo algunas divisiones. Esto también se lo voy a mostrar en algún otro video de cómo poder hacer para dividir sonidos dentro de un sonido, ¿sí? Pero bueno, ahora no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es localizar algún sonido que esté vacío, de estos que tienen las 3 liñitas que no tienen ninguna información, ¿sí? Le vamos a dar ahí, seleccionamos uno, apretamos Exit y acá ya nos pone nuevo programa, o sea, nuevo sonido.
nos va a salir un piano seco. Sería lo que sería un sonido de user en el Core Kronos o en el Core Cross 2. Esto es lo mismo, pero por ahí lo que le cambia el nombre. Nuevo programa. Entonces lo que tenemos es un sonido de base para poder, que nos da la posibilidad de armar un sonido que nosotros queramos, ¿sí? Pero también está seco, no tiene ninguna programación, no tiene efectos, no tiene nada. Bueno, les voy a decir cuáles son las dos formas de poder armarlo. Una es entrando acá, donde dice New Programa, ¿sí? Estamos en New Programa, desde menú, entrando en Basic, ¿sí? Entramos en Basic y acá ya nos empieza a abrir las opciones que tiene todo el sonido, ¿no? Todas las ventanas y todas las opciones que tiene el sonido, Basic, Pitch, Filter, Amplificación, LFO, Efectos, ¿sí? Estando en Basic y en Sound, acá nos dice, donde dice 1, nos dice la cantidad de osciladores que queremos ponerle al sonido. Podemos ponerle hasta 24 osciladores, o sea, podemos mezclar o dividir hasta 24 sonidos diferentes. ¿Ven? Por ejemplo, ahí yo le seleccioné 24, se me mezclaron 24 pianos. Yo no quiero eso ahora, quiero que solamente aparezca uno. Entonces, nos vamos a oscilador y en el primer oscilador, acá, como verán, está el sonido número 0 de lo que es la memoria interna del teclado. Lo que yo tengo que hacer para levantar el sample, para que me reconozca el sample, es cambiar, de acá de donde dice ROM, ¿sí? Cambiarlo a RAM. ROM serían todos los sonidos internos del teclado, lo que serían los sonidos de fábrica, y RAM serían todos los sonidos que yo le cargo desde afuera, o sea, todo lo que sería sonidos externos. Y acá, cuando le cambio a RAM, automáticamente me va a abrir el listado de todos los samples individuales que yo le vengo cargando, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece el polysynth del D50. Como verán, sale seco, ¿sí? Bueno, y hasta la última, que es la última trompeta que yo cargué, hasta el último sonido, acá localicé la trompeta soft, ¿sí? Bueno, una vez que tengo la trompeta cargada, para seguir con este procedimiento en este sonido que está seco, lo que tendría que hacer es ir a menú, ir a efectos, ¿sí? Poner un efecto. Por ejemplo, activar, aunque sea un efecto solo, al menos, ¿sí? Y activar algún reverb hall. Ponemos un reverb hall, por ejemplo. ¿Sí? Ahí se nota de que ya el sonido tiene un efecto, ya tiene una cámara. ¿Verdad? Bueno, lo del efecto ya está solucionado entonces. Y después, después hay un montón de otras cuestiones que si quieren acomodar, por ejemplo el pitch, no sé, si lo quieren por ejemplo, o en Basic, si lo quieren bajar de octava, por ejemplo, seleccionan ahí. O subirlo. En este caso lo vamos a dejar en 0. Y después, bueno, tienen un montón de otras funciones para poder programar a gusto de cada uno de ustedes. Y bueno, lo más importante es activarle algún efecto. De acá le damos la ganancia que queremos. 2080 está ahí, por ejemplo. Ahí no tiene casi nada. Ahí está cerrado. Y si no, le ponemos 50 y 50, por ejemplo, para que tenga más cámara. O a gusto de ustedes. Yo por lo general los efectos los dejo en 10-90. Por ejemplo, si es un reverb hall lo dejo suave, leve. Bueno, una vez que ya hice todas acomodar todo como a mí me gusta, lo que tenemos que hacer para guardarlo es ir acá a esta pestaña, Write sonido, ¿sí? Grabar sonido. Y acá nos da la opción de elegir dónde queremos guardarlo y de ponerle un nombre. Le vamos a poner... Le ponemos clicar acá, trompeta de muestra o trompeta muestra. Trompeta muestra. Bien, ok. Y acá tenemos que seleccionar a dónde queremos guardarlo, ¿sí? Si lo queremos guardar acá o bien si queremos reemplazarlo por algún otro sonido.
Y si no, bueno, lo guardamos en otra página nueva, en página 7 que no hay nada en ninguno de los 8 slots. Lo guardamos, por ejemplo, en ese slot. ¿Sí? Una vez que seleccionamos ahí, Exit, ya seleccionamos en el 49 y le damos OK. Are you sure? OK y sí. Listo, entonces ya salimos y ya tenemos la trompeta guardada. Bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, por ejemplo, en vez de agarrar un slot nuevo, como agarramos recién, y hacer todo el procedimiento como hicimos recién, otra posibilidad para simplificar, para no tener que estar poniendo las programaciones a mano, digamos, manualmente, y para no tener que estar haciéndole todo el acomodamiento de todas las funciones y las cuestiones, y no tener que estar poniéndole efectos nosotros y demás. La otra posibilidad que hay es agarrar un sonido similar que ya traiga el teclado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner una trompeta común, una trompeta que traiga el teclado. Por ejemplo, esa, concert, trompeta. Trompeta de concierto. Entonces, seleccionamos esa trompeta, que es una del teclado. No se asusten porque no la van a borrar. Ahora les digo por qué no la van a borrar y cómo se hace para no borrar la trompeta predeterminada. Entramos en la trompeta, ¿sí? Una vez que estamos parados ahí. Menú, lo mismo, Basic. Entramos en Basic. Ahí vemos que tiene dos osciladores. La trompeta tiene dos osciladores. Nos vamos a osciladores, si le quieren dejar dos osciladores o le quieren poner más o le quieren poner uno solo, bueno, lo seleccionan de acá. Le vamos a dejar en dos y vamos a poner, por ejemplo, en el oscilador 1, lo mismo. Reemplazamos el ROM por el RAM. Y ahí automáticamente nos abre la trompeta soft. Nos podría haber abierto acá en el 0, pero bueno, ponemos en el 28 que es la trompeta soft. Y por un lado eso, acá también tenemos que reemplazar porque en el sonido de abajo también nos está dando cuenta de que también en el sonido de abajo hay otro sonido de trompeta, también lo reemplazamos por RAM, ¿sí? Y acá automáticamente ya me selecciona por defecto la misma trompeta. Bueno, y en el oscilador 2, ¿sí? Dijimos que acá había dos osciladores, o sea, dos sonidos. Tenemos que estar en Nox. Y acá en el 2, ¿sí? Seleccionamos la otra trompeta. Mismo procedimiento, hacemos lo mismo. Reemplazamos ROM por RAM, ¿sí? En los dos renglones. Y acá lo que podemos hacer es jugar un poco de última. Podemos hacer con el pitch, por ejemplo, ya que tenemos dos trompetas mezcladas. ¿Sí? Podemos jugar un poco con el, con la desafinación, por ejemplo, de un sonido. A ver, vamos a volver donde estábamos. Octave, transpose. Transpose. Transposer ahí, tune, acá, perdón, tune. Para desafinar un poco cada una, ¿sí? Estamos en el oscilador 2, volvemos al 1, le ponemos más 10, por ejemplo. Pero bueno, lo importante es que yo les quiero mostrar que ya un sonido armado lo podemos reemplazar por un sample. Nos vamos a efecto, como verán acá ya hay dos efectos seleccionados, un reverb Mod Hall y un estéreo chorus. Entonces es como que haciéndolo así, de esta última forma que les estoy mostrando, lo simplificamos bastante, ¿sí? Entonces estamos dentro de la trompeta que estamos creando o reemplazando por el sample y hacemos lo mismo, ¿sí? Para guardarla, guardamos el sonido. Guardar sonido. Acá, en vez de seleccionar, bueno, seleccionamos. Acá por defecto me va a mandar al user 1, que era donde yo tengo el choice del 01, pero no, tengo que seleccionar dónde lo quiero guardar, ¿sí? Y lo vamos a poner abajo de la otra trompeta que habíamos hecho. Entonces le pongo exit y le pongo, vamos a ponerle trumpet, o vamos a ponerle trompeta muestra 2. Trompeta, perdón, trompeta muestra,
A ver si me da lugar. No, muestra. Bueno, vamos a borrar un par de caracteres. Trompeta muestra 2. Ahí está. Y la ponemos abajo de la otra. En el 50, en el slot 50. Para que se posicione abajo de la otra trompeta. Una vez que lo guardamos, exit. Y ya nos aparece, sí, acá. Entonces, fíjense que es prácticamente lo mismo. Trompeta 2 es la que hicimos recién. Y trompeta muestra es la que hicimos hoy. ¿Sí? Bueno, una vez que ya cargamos un sample, 2 o 10 o 50 samples, lo que hayamos querido cargar, y los guardamos como sonido, lo que podemos hacer, no se van a borrar porque una vez que apaguen el teclado y lo prendan va a volver de vuelta a aparecer como lo dejan, pero por una cuestión de seguridad y para hacer un backup, siempre es importantísimo hacer un backup, les voy a mostrar cómo hacer para guardar un seteo de todo el teclado. Nos dirigimos a media, ¿sí? Media. Y ahí por defecto nos abre esta pantalla, nos abre System. Entonces lo que tenemos que hacer es apretar Load Save, ¿sí? Y vamos a estar ahí. Apretamos Save, apretamos HAL. Y una vez que apretamos HAL y que se seleccionó HAL, ahí recién nos da la opción de apretar Save To. Acá, entramos en Save To y acá estamos en el disco interno. Y acá le decimos al teclado si queremos hacer el guardado de todo el backup en el disco interno del teclado o abriendo desde ahí lo podemos llevar al USB. En este caso lo voy a hacer 2 veces para mostrarles. Yo, como verán acá, de vez en cuando hago un grabado de todo, de un backup o de un seteo y le pongo diferentes fechas para saber cuándo más o menos lo hice. Y bueno, para saber, qué sé yo, no sé, si yo quiero cargar la configuración del teclado como la tenía, por ejemplo, el 1 del 12 del año pasado, del 2022, directamente cargo esa y listo. Entonces ahora, para guardar, ponemos New Set, ¿sí? New Set y acá New Name. Acá nuevo nombre. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? Le vamos a poner 7, o no, le vamos a poner set, set o Kochi set, le voy a poner, como estaban los otros nombres, Kochi. Ustedes obviamente se entiende que le ponen el nombre que quieren. Kochi set 7 del 5 del 23. ¿Sí? Kochi set 7 del 5 del 23, que es la fecha de hoy. Entonces ustedes obviamente le van a poner el nombre que ustedes quieran y OK. Una vez que le ponen OK, acá le ponen todo que sí, que esté todo tildado. Acá eligen la opción de qué es lo que quiere que le guarde. Yo siempre lo dejo todo porque sabe HAL, los favoritos, el user style, los user pad, los key library. Bueno, yo lo dejo todo, que esté todo ticleado. Entonces recién ahí le pongo OK. Are you sure? ¿Está usted seguro? Yes. Y ahí dice aguarde un segundo y ya va a guardar todo PCM sample data, ¿sí? Les vuelvo a repetir, si no guardan esto, el teclado igualmente lo va a guardar por defecto. O sea, este sistema funciona, por ejemplo, para que se den una idea, muy similar a lo que es el Cross 2. El Cross 2, una vez que ustedes cargan los samples, se guarda en la memoria interna y no hay que hacer nada. Muy diferente de lo que es, por ejemplo, el Cronos. Ustedes si cargan samples en el Cronos, si no lo guardan y no hacen el autoload desde el global y hacen una serie de funciones, no se guarda y cuando prendan el teclado no se va a cargar. Bueno, este teclado sí. Este teclado lo va a cargar porque ya directamente, automáticamente se guardan en el sistema y en la memoria interna. Bueno, una vez que hicimos el backup en el disco interno, lo que vamos a hacer ahora es darle de vuelta a Save To, ¿sí? O sea, salvar en, estando parados, vamos de vuelta. Para que quede bien claro qué es lo que tienen que tocar. Nos vamos a media, tiene que estar seleccionado HAL, ¿sí? Acá dice System, no, pero no se preocupen. Una vez que está seleccionado HAL, recién ahí abre esta pestaña que dice Save To. Entonces, una vez entrando ahí, recién les da la opción acá de poder cambiar al disco interno o al USB. Como en el disco interno ya lo guardé, como verán, vamos a ver dónde estaba. Ah, acá miren, acá Passet, acá ya guardó toda la configuración. Kochi set 7 del 5 del 23. Lo mismo que lo que ha guardado, por ejemplo, en las otras oportunidades que lo he guardado yo. Yo, por ejemplo, tengo Factory Set, que es la configuración de fábrica, y después tengo varios seteos, lo que se llama en otros teclados el PCG,
programas, combis y globales. Acá se llama set, pass set. Es lo mismo. La misma función, digamos, de guardar todo lo que es, de hacer todo un backup de lo que es todo lo que contiene el teclado al momento que nosotros lo estamos tocando. Bueno, ya lo hicimos en el disco interno y ahora queda hacerlo en el USB. Mismo procedimiento que lo que hicimos estando parados en disk. Ahora estamos en USB, que sería el pendrive, ¿sí? Y hacemos lo mismo. New set, le pongo clear, le pongo el mismo nombre que tenía en el disco. Entonces, aparte de quedarme en el disco, también me va a quedar el seteo y el backup de todo en el pendrive, por las dudas, porque uno nunca sabe. Kochi set 5, no, perdón, 7, dijimos hoy es 7 del 5 del 23. Ok, ya está el nombre seleccionado, ok. Ok a todas las pestañas ahí, que estén todos ticleados para que sea todo, digamos, sabe HAL, user y ok. Lo mismo, por ahí para guardarlo en el pendrive, capaz que tarda, o en el USB, por ahí tarda un poquitito más que lo que tarda para guardarlo en el disco interno. Como verán, la ahí que va cargando, capaz que tarda un instante más, pero bueno, es porque el USB por ahí siempre, por lo general, son un poco más lentos para salvar información. Así que bueno, una vez esto, muchachos, ya digamos que tenemos todo salvado. La idea de hoy era mostrarles cómo cargar un sample de manera individual y cómo hacer una vez que obviamente ustedes cargan 50 samples que les gustan, por ejemplo, y después de que arman algunos estilos y que hacen algunas configuraciones del teclado, cómo hacer el salvado de todo para empezar a tener los backups y tenerlo todo salvado, no solo en el USB, sino también en el disco interno del teclado. Así que bueno, eso es todo por hoy. Una vez que esto termine, yo les voy a mostrar que también en el pendrive me quedó la información guardada. Y bueno, y los despido y muchísimas gracias por todo. Ya estaré haciendo más videos. En los próximos videos voy a hacer, por ejemplo, algún tutorial de cómo mezclar sonidos dentro del sonido, porque esto no tiene combi, pero les voy a mostrar cómo mezclar igual sonidos que se puede igual. Así que bueno, dijimos para corroborar bien, nos vamos a media, ¿sí? Acá podemos, open, acá open, vamos a suponer que yo quiero cargar un seteo que hice hace 2 meses, acá pongo open y recién ahí, ¿sí? Me da la opción, load, estando parado en load, recién ahí me da la opción de poder cargarlo desde el disco interno o desde el USB. Y bueno, como verán acá, ya me guardó en el USB el seteo. Y bueno, como verán también tengo otros archivos más. Bueno, tengo carpetas de típica y qué sé yo. Bueno, así que bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo y espero que me sigan y que me den me gusta en mis videos y que sigan suscribiéndose a mi canal. Un gran abrazo para todos.